Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles a servirle. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, una vez, Señor, nos ponemos más en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, nos acompañes, que nos des discernimiento, sabiduría, entendimiento, Señor, y nos ayude, Señor, a enfrentar, Señor, las tentaciones del enemigo. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la última tentación, el pecado de los ojos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles a servirle. Hermanos, hemos dicho que si hay alguien insistente para el mal, para tentar y buscar hacer que las personas se pierdan en el pecado, ese es Satanás, quien en su atrevimiento tentó al Señor, no una, sino 3 veces. En esta ocasión dice la Escritura que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Parafraseando a Kistemaker y a otros comentaristas bíblicos, preguntamos: ¿acaso Satanás es el dueño de todas las cosas en la tierra para que le haya ofrecido los reinos al Señor y la gloria de ellos? La Escritura nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que el mundo está bajo el maligno. Hermanos, una cosa es que los pecadores estén bajo su influencia y otra que Él sea el dueño de todas las cosas. Sabemos que el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe es el dueño de todo y quien todo lo gobierna. Que el Señor permita a Satanás hacer algunas cosas para tentar y engañar a los habitantes de la tierra, quienes por lo general desde sus propios pecados permiten ser engañados, o que el Señor use a Satanás para probar a sus hijos, es una cosa, y otra muy diferente, que Él sea el dueño o el gobernante de las naciones. Sabemos, hermanos, que hay muchas cosas que nuestra mente limitada no entiende, pero la Escritura nos dice que en aquel día todo nos será revelado. Por ahora podemos decir que el Señor en su sabia voluntad permite que Satanás esté como león rugiente mirando a quien devorar y permitió que el enemigo lo tentara. Como lo mencionamos en otro momento, Satanás en su insistencia hasta el mal pretendió que podía hacer caer al Mesías en su estado humano, al Cristo enviado por el Padre para así destruir el plan de salvación instaurado por Dios y llevar a todos los hombres a la condenación. Pero sabemos en quién hemos confiado. En el único digno de ser el mediador entre el Padre y los hombres, entre el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Qué también podemos ver con esta situación? Que el enemigo no solo es insistente, sino osado y atrevido. El enemigo, sabiendo claramente quién es el Señor, se atrevió a tentarlo, como se ha dicho, en su condición humana, mordiendo, como dice el libro de Génesis, en su calcañar,
a sabiendas que el Señor le herirá en la cabeza. Y luego, como castigo por su maldad, lo echará en el lago que arde con fuego y azufre. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de Dios. Hermanos y amigos, ¿qué mostró Satanás al Señor para esta última tentación? Todas las cosas que los hombres sin Dios buscan: riqueza, poder, placeres mundanos, lujuria, en fin, toda la maldad terrenal. Sí, hermanos, lo que el enemigo muestra a los hombres para tentarlos son los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo que el enemigo muestra son las vanaglorias de la vida. Lo que el enemigo nos muestra es aquello que ven nuestros ojos, lo que perciben nuestros sentidos, el aquí y el ahora. Lo que el enemigo nos muestra en realidad son la apariencia de las cosas, las falsas felicidades. Pero el Señor nos muestra la esencia de las cosas, lo fundamental, lo que permanece, la verdadera felicidad, y nos permite entender que las apariencias de este mundo solo llevan a satisfacciones momentáneas y después a la perdición total. Nadie puede negar que por lo general lo que ven nuestros ojos es la sombra o apariencia de lo que en realidad son las cosas. Nuestros ojos nos permiten simplemente ver las cosas, pero por sí solos no nos permiten discernirlas. Una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que discierno de lo que veo. Son cosas totalmente diferentes. Recordemos, por ejemplo, hermanos, cuando el Señor envía al profeta Samuel para ungir a David. ¿No se deslumbraba Samuel con la fortaleza de los hijos mayores de Isaí? Vayamos a 1 Samuel 16, 7. Primera Samuel 16, 7 nos dice la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel: no vea lo que ven los ojos, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ustedes se imaginan la burla de los filisteos cuando vieron a David frente a Goliat. ¿Qué vieron ellos? Una pulga frente a un gigante. Una pulga. Es más, yo me imagino que más de un israelita diría: oh, eso es lo que vemos nosotros. Pero David lo tenía claro. No es con espada, ni con escudo, con el poder de Dios. Eso no lo ve nadie. Solo lo ven unos ojos en Cristo. Los ojos del siervo del profeta solo veían los ejércitos enemigos. Perdón, hermano. Los hombres solo miramos lo que nos muestran nuestros ojos. Solo vemos la apariencia de las cosas y la apariencia de las personas. Sin la luz de Cristo no podemos ver más allá. Sin la luz de Cristo no podemos discernir los espíritus y menos aún verlos. Vayamos ahora hacia Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Póngase ustedes a pensar, se levanta usted y mira toda la ciudad sitiada. Él le dijo: no tengas miedo. Haz la diferencia del que ve solo las cosas de Dios, de todas las cosas que le muestran los ojos, y el que ve las cosas de Dios. Giesi estaba totalmente asustado y acobardado. Y le dice el profeta: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Mire, le dio ojos espirituales. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y nosotros nos acobardamos en todo momento, porque no hemos tenido ojos espirituales, porque nos falta la fe para que el Señor nos dé total discernimiento. Los ojos del siervo del profeta solo veían los ejércitos enemigos y el poderío de los mismos. No veían las huestes celestiales que lo acompañaban, como tampoco veía la fragilidad de los hombres que ante la oración de Eliseo fueron cegados. ¿Se acuerdan la historia? Eliseo clamó al Señor, el Señor cegó a todo el ejército y Eliseo los condujo para donde él quiso. Hermanos, eso solo vieron. Solo vio el siervo del profeta, vio el poder del enemigo, pero el miedo y el temor no le permitieron ver el poder de Dios que los derrotó y los humilló sin siquiera atacarlos. Ese es el grave problema de los ojos, que nos deslumbre de las cosas materiales y pasajeras, esas que llevan a la perdición y nos hacen olvidar las cosas celestiales, las que nos llevan a la salvación. Hermano, solo basta, por ejemplo, con observar cuando los impíos miran la farándula. Esperamos que ningún cristiano pierda tiempo en ello. O las monarquías, las vidas de las monarquías existentes. Ellos se emocionan sin límite y creen que sus ídolos, porque los vuelven ídolos, son absolutamente felices y por eso codician sus vidas. Aparece el pecado en los pobres, la codicia. Quisieran ser como lo que ven sus ojos. Pero cuando los cristianos, por algún motivo ajeno a nuestra voluntad, vemos esas cosas, lo que observamos son vanaglorias pecaminosas. Lo que observamos son pactos satánicos, historia de vicios, adulterios, fornicaciones, engaños, derroches y cuantas maldades faltan por enumerar. Los medios de desinformación nos muestran vidas felices y exitosas, historias de príncipes azules y doncellas vírgenes, como si en ese mundo de pecado aún quedara la virginidad. Pero la verdad muestra personas, sí, es cierto, con riquezas inimaginables, pero que tienen que estar yendo constantemente al psiquiatra, que tienen que recurrir a las más abominables perversiones sexuales y a los más terribles vicios para alcanzar la supuesta felicidad que las riquezas y el poder en verdad no les dan. ¿Por qué? Porque estas cosas son tan solo apariencias. Para entender la felicidad de los ricos y los famosos, voy a dar 3 ejemplos. En estos días, cuando abrí el buscador de mi computadora, aparecieron 2 noticias que me llamaron la atención.
La primera, la confesión de una de las actrices más famosas de los Estados Unidos. Ella afirmó que ya no disfrutaba de la vida. Tanta belleza y dinero no le permiten disfrutar de la vida. El problema es porque le diagnosticaron una enfermedad grave. Se le acabó la vida. Solo apariencia. La segunda noticia fue sobre una de las cantantes más famosas de Brasil. Esa cantante murió a los 32 años la semana pasada de una sobredosis. Para 1984, el mundo, literalmente el mundo, se conmovió ante lo que llamaron la boda del siglo. Otros llamaron una de las relaciones amorosas más emblemáticas de la historia. Hablamos del matrimonio de la realeza inglesa. El mundo veía una historia de hadas. Y en realidad terminó siendo una historia de hadas, llena de magia, de brujería, de hechicería, de engaños, de mentiras, de envidias, de adulterios, de conspiraciones malignas y finalmente la muerte. Eso, y solo eso es lo que Satanás muestra para tentar. Las falsas alegrías del mundo, las vanaglorias de las naciones, los placeres mundanos, los engaños del mundo y de los ojos. Nos muestra las riquezas, aquellas por las cuales los hombres enloquecen. Unos dan su vida por ellas, otros matan por ellas, y no pocos dedican toda su vida y todos sus esfuerzos por ellas. Sacrifican su tiempo, sus sueños, su familia, y cuando la alcanzan, entonces las riquezas ya no son suficientes para ellos. Se dan cuenta que las riquezas no llenan sus vacíos, porque la codicia jamás se sacia. Sufren con solo ver que otros también se enriquecen y quisieran poseerlo todo, sin importar lo que tengan que hacer para ello. El Foro Económico Mundial nos ha dicho: no tendrás nada, pero serás feliz, porque quieren adueñarse del mundo entero. Vayamos, hermanos, a Isaías 5, 8 al 10. Isaías 5, 8 al 10. Nos dice la palabra del Señor, hermanos. Isaías 5, 8 al 10. Ay de los que juntan casa a casa. Es como si el Señor les hubiera escrito ya. Y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Bill Gates ha comprado la mayoría de las tierras productivas de Estados Unidos. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un hez. ¿Cuántas cosas hacen los hombres por alcanzar riquezas? Engañan, hurtan, hacen guerras, empobrecen naciones, crean enfermedades, venden farmacias. Ya sabemos qué son las farmacias. ¿Qué traduce farmacia? Lo que nosotros llamamos como medicina farmacéutica. Ya lo hemos dicho en otra prédica. Viene del griego que significa hechizos, venenos. Venenos que no curan, lo sabemos, pero que alargan por años las enfermedades, aumentando los sufrimientos y padecimientos de las personas. ¿Qué más hacen? Asesinan, despojan y desprecian. Ustedes veían la cara del rey de España
cuando le hablaba a los súbditos, con el desprecio, con el rey de Inglaterra, perdón, con el desprecio absoluto y total. Para enriquecerse y engañar aún más, ahora se han inventado que las semillas naturales, las que creó el Señor, son ilegales, por lo cual es necesario comprar semillas fabricadas o modificadas. Nos han dicho que la ganadería y la agricultura dañan el medio ambiente y aumentan el mal llamado cambio. Pero que las grandes industrias, esas que requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar, aquellas que fabrican que fabrican alimentos químicos con terribles consecuencias para la salud humana, esas sí son amigables con el medio ambiente. Como si fuera poco, ahora envenenan a la humanidad para enriquecerse aún más. La avaricia no tiene límites. Parece no tener fin la lista de las cosas abominables que hacen algunos para llenar sus arcas de oro, plata y grandes cantidades de propiedades. Definitivamente la avaricia no tiene límite. A los codiciosos no les importa arrasar con lo que sea y con quien sea para poderse enriquecer más. No les importa en lo más mínimo el otro. Lo único que les interesa es el aquí y el ahora. Eso es precisamente lo que ofrece Satanás. Riquezas y falsas felicidades aquí y ahora. Algunos pensarán, uy sí, cuán malvados son los ricos y poderosos. Y sí, es cierto. Sabemos quién es su padre. Sabemos en dónde está su corazón. ¿Y los pobres? Hermanos, ¿y es que acaso los pobres son menos pecadores por carecer de riquezas? Los pobres sin Dios, y aclaro, los pobres, no puedo decir que los multimillonarios con Dios, porque la Biblia no me lo permite decir. Me dice que nadie ama a dos señores. Pero la palabra del Señor también me habla de los pobres sin Dios, que al igual que los ricos codician, envidian, desean lo que ven sus ojos y tampoco pueden ver más allá de las vanaglorias del mundo. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice en Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer, porque es que los ojos son terribles, ni codiciarán la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, la codicia no es un pecado exclusivo de los ricos. No pocos pobres codician las riquezas de otros y por lo general, no precisamente, codician las riquezas de aquellos que invirtieron su vida para hacerlas o de los que las consiguen los que consiguen ciertos recursos de forma honrada. Bueno, se los hace. Infortunadamente, la codicia y la envidia también están en el corazón de los menos favorecidos. Aún en la iglesia se pueden ver algunos que envidian a los hermanos que tienen mejores posibilidades económicas, olvidando o ignorando que en la mayoría o que casi todos también han pasado por lo que nos llama la Escritura la época de vacas flacas. Perdón. Nos dice Santiago 4:1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos y amigos, cuidado con la codicia, cuidado con la avaricia, cuidado con la envidia. Estas son las tentaciones de Satanás. Sí, hermanos, hemos venido repitiendo una y otra vez. Satanás ofrece las vanaglorias de las naciones, prometiendo el cielo aquí y ahora. Hermanos, solo basta mirar las vidas privadas de los falsos maestros, sus grandes riquezas, sus lujos y extravagancias, para saber en dónde está su corazón, para saber quién es verdad su amo y su príncipe, para saber quién es su padre. Cuando se muestran los lujos de los falsos maestros, en realidad uno no sabe si están hablando de falsos pastores o de narcotraficantes. Incluso cuando uno lo piensa, no sabemos cuáles son peores, si los que trafican con drogas o los que trafican con almas. Hermanos, estas cosas no son más que el pecado del corazón, que luego entra por los ojos. ¿Y para qué sirven en verdad tantas riquezas? Vayamos a Eclesiastés 2, 1 al 11. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 2, 1 al 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bien. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.
Hermanos, y eso que las Escrituras nos hablan de las riquezas bien habidas, de los que como Abraham tuvieron riquezas, de los que como Salomón fueron los más ricos de la tierra. ¿Y a dónde llevaron tantas riquezas y tanto poder a Salomón? ¿A dónde? Por eso, en medio de su arrepentimiento y dolor por su pecado, dice: miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La Escritura es clara, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, las riquezas del mundo son solo vanaglorias, nunca dan felicidad, ni tranquilidad, ni mucho menos conducen a la salvación. Las riquezas, el dinero, el amor por las comodidades, son las miserias que ofrece Satanás por un poco de tiempo a cambio de una eternidad en el infierno. Hermanos, y como siempre hemos dicho, no estamos proponiendo la teología de la pobreza. Estamos hablando del amor por el dinero, del amor por las comodidades. Estamos hablando del deseo de enriquecimiento fácil. Estamos hablando de la codicia y de la avaricia. Porque la palabra del Señor nos llama a ser diligentes en nuestro trabajo. Nos dice que debemos ser diligentes para ahorrar, para dejar herencia, primero espiritual, la palabra del Señor, y luego material. Claro, hermanos, que si fruto de su trabajo alguno ha prosperado y otros están prosperando, demos gracias al Señor, pero que nuestros corazones no estén en ellos, que nuestra felicidad está en Cristo y en lo que permanece en la eternidad, y no en las cosas materiales que perecen y hacen perecer. Hermanos, debemos tener claro que somos peregrinos en esta tierra. Bienvenidas las provisiones que nos dé el Señor, pero nuestro corazón debe estar en la Jerusalén celestial. Vayamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Nos dice la palabra del Señor: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el Señor no nos dice que no podamos tener posesiones o salarios dignos. Nos dice que nuestro corazón no debe estar en las cosas materiales, en las cosas terrenales, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La orden del Señor es clara: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos llama a tener contentamiento con la provisión que nos ha dado. Nos dice que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No deseemos esa riqueza, hermanos, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es la tentación de Satanás: el amar y desear las cosas del mundo, el tener nuestro corazón en la búsqueda de vanas riquezas, el tener nuestro corazón y nuestras esperanzas en la codicia y la avaricia de lo que ven nuestros ojos. Hermanos, no bajemos la guardia. El enemigo siempre está tentando. No creamos que nos podemos confiar y dar el más mínimo espacio a la codicia o a la avaricia. Muchos fieles al Señor han cedido en ella y han caído en sus garras. Hermanos, un solo espacio, un milímetro que le seamos al pecado, a la codicia, a la avaricia, y llegaremos a lo más profundo del mal. Vamos a leer una triste historia que nos muestra la Biblia. Vayamos a Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Contrariamente a lo que hacen los falsos maestros y los falsos profetas, Naamán le ofreció muchísimas riquezas al profeta del Señor. Acordémonos que fue a que lo curara, ¿cierto? El profeta del Señor lo curó y le ofreció todo. El profeta le dijo: gracias. Como dice la palabra del Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿No dice la palabra del Señor? Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí cuando él vio todo lo que le había ofrecido Naamán: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Lo más terrible: se escudan en el nombre de Dios. Vive Jehová que correré yo tras de él, y tomaré alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor, mire, un pecado no viene solo. ¿A cuántos pecados van? Ahora viene la mentira. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomen 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. A eso se le agrega la hipocresía. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre,
y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El engaño de las vanaglorias. El enemigo siempre está al acecho, siempre está como fiera hambrienta, siempre está listo a tentarnos con lo que ven nuestros ojos y con las concupiscencias de nuestros corazones. Así como fue seducido el siervo del profeta, así busca seducirnos el enemigo. Por esto, hermanos, nuestros ojos, nuestras esperanzas y nuestro corazón deben estar en Cristo, la perla de gran precio, en aquel que se despojó de todo para darnos vida y vida en abundancia, para darnos la verdadera felicidad, esa que llena nuestros espíritus cuando con la ayuda del Señor hemos vencido la mayoría de nuestros pecados. Esa sí es felicidad. Esa que llena nuestros corazones de verdadera felicidad cuando, venciendo al enemigo con la ayuda del Señor, vemos la sonrisa de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de los niños en la iglesia. Esa que nos llena de gozo cuando vemos que los partos de las hermanas han sido acompañadas por el Señor. Amén. Esa satisfacción que incluso en momentos de angustia nos permite saber que no estamos solos. Amén. Eso sí es felicidad. Y aquí lo hemos experimentado. Y hemos llorado de alegría cuando incluso las hermanas han dado luz aquí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Hermanos, vamos a insistir una y otra vez en que las principales tentaciones del enemigo las trae por medio de lo que vemos, lo que observamos, lo que añoramos, lo que codiciamos. Claro, sabemos también que Satanás susurra los oídos para apartar a los creyentes del verdadero evangelio, para confundir, para crear divisiones y disensiones. Y a veces lo logra, susurra. Voy a orar para que se vaya de allá. Pero ¿a quién le reza? Nos dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, yo creo que aquí no es necesario aclarar que cuando hablamos de hermanos y hermanas. Hermanos, ¿y cómo están nuestros ojos? Recordemos que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestra mirada está en tinieblas, ¿cómo estará todo nuestro cuerpo? Como Jacob, unos y otros, debemos hacer pacto con nuestros ojos, para que fuera de la codicia de las riquezas y de las vanaglorias del mundo, no tengamos como los falsos maestros los ojos llenos de adulterio. Hermano, cuidado con la lujuria, cuidado con los deseos de la carne, cuidado con los pecados de los ojos y de la mente, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que añoramos ver, cuidado con estos ataques de Satanás, cuidado de dejarnos seducir por la falsa belleza del mundo, que no es más que los pecados de la carne. Las vanidades de la carne nos llevan a adulterar con nuestros ojos y a pecar con nuestras mentes, y después a pecar con nuestros corazones, y nos conducen a los más terribles pecados.
No podemos dar un espacio, no podemos dar el mínimo espacio a los ojos. Hermanos, cuidado. El pecado de los ojos también nos conduce a la vanidad. Y esta, como todos los otros pecados, a perder el verdadero propósito del hombre en la tierra. Adorar a Dios y amarlo sobre todas las cosas. ¿Por qué nos hacen perder de esto? Porque hacen del cuerpo un ídolo más. No pocos se preocupan más por su apariencia física que por su estado espiritual. Una vez más aclaramos que no estamos diciendo que no debamos cuidar el templo del Espíritu Santo con dietas naturales y balanceadas, comiendo todos los alimentos que nos dio el Señor. Amén. Y evitando al máximo la glotonería y las basuras procesadas y fabricadas. Pero hermanos, cuidado con la vanidad. El mundo invierte grandes esfuerzos y no pocas cantidades de dinero para cuidar exageradamente una carne que tarde o temprano se va a podrir. Pero descuida lo esencial y lo fundamental, lo que permanece en la eternidad, el alma. Amén. El mundo centra su atención en lo temporal y descuida lo eterno. El mundo hace del cuerpo otro ídolo, otro engaño de las vanaglorias y de las falsas apariencias del mundo. En estas nuevas religiones del culto al cuerpo, porque se convierten en nuevas religiones, en lugar de cuidar y apreciar verdaderamente el templo del Espíritu Santo, en no pocos casos lo someten incluso a hambrunas, lo someten a absurdas cirugías y a procedimientos médicos de esa falsa ciencia que no pocas veces llevan a la muerte y en otras a graves enfermedades físicas y mentales. ¿Cuántas personas no han muerto en intervenciones de liposucción que a largo plazo de nada sirven? ¿Cuántas personas han desarrollado cánceres por introducir en el cuerpo implantes absurdos? ¿Cuántos desórdenes alimenticios y mentales han generado las personas con dietas estrictas y antinaturales que prohíben los alimentos que Dios creó? El pecado de vanidad no solo lleva a la condenación, sino a someter el cuerpo a terribles procedimientos, no solo dolorosos, sino que ponen en peligro la salud y la vida misma. Hermanos, intervenciones como las que hacen algunas personas, unas porque se ven muy altas, otras porque se ven muy chicas, que además del pecado son un verdadero atentado a la salud física y mental. Se someten a cirugías donde se ruchan las piernas para alargarlas, poniendo además huesos de muertos, o recortarlos porque se creen muy altos. Estas cosas solo caben en el corazón y el espíritu de una persona enferma de vanidad, enferma de pecado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos tener contentamiento. Contentamiento con el cuerpo que nos ha dado el Señor. Con el contentamiento como el Señor nos haya hecho. Debemos tener contentamiento. Claro que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Eso es innegable. Pero no idolatrarlo, ni excedernos hasta el pecado de cuidarlo, ni siquiera en preocupaciones excesivas por él. Si hay algo que nos debe angustiar frente a nosotros, eso debe ser el pecado. Es el que nos debe verdaderamente angustiar.
No me angustio si estoy flaco, gordo, mechudo, calvo. No. Me va a angustiar mi pecado. Me va a angustiar mi corazón, mis ojos, mi futuro. ¿Tendré un futuro? ¿Una eternidad en el cielo o una eternidad en condenación? Lo demás es vanidad. El Señor nos dijo que nos iba a dar no solo cielo nuevo y cuerpo nuevo, tierra nueva, sino que nos iba a dar cuerpos glorificados. Esos sí verdaderamente van a ser hermosos, porque van a ser la gloria del Señor y para alabar al Señor, no para estarnos mirando. Hermanos, los invitamos a que cultivemos la verdadera belleza, la que permanece en el tiempo, la que debe aumentar con los años, esa que pese a la entropía por los años o por algunas enfermedades incluso, debe aumentar día a día. La belleza espiritual. Preocupémonos sin medida por la santidad. Amén. Algunos se asustan y huyen. Oh, no. Los mejores ejercicios que debemos hacer son los ejercicios espirituales. Amén. La oración, la lectura de la palabra, la meditación en ella y el examinarnos en todo momento para saber si verdaderamente estamos en la fe. Nuestros ojos deben ser ojos espirituales, que puedan discernir la verdad de las cosas, la esencia de las cosas, y que entiendan que la vanidad es eso y nada más que eso. Vanidad, tentaciones de Satanás. Pecado de vanidad, que como todo pecado lleva a otros más graves y finalmente a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Frente a nuestro cuerpo, como lo dijimos, igual que frente a la provisión que nos da el Señor, debemos tener contentamiento. Recordemos que la tentación entra por los ojos y los sentidos. Que el tentador quiere que nuestro gozo no sea espiritual y verdadero, sino falso y carnal. Hermanos, recordemos además que nuestros ojos deben ser tan solo para nuestras esposas y para los esposos. Amén. Para estar atentos a su estado, especialmente a su estado espiritual. A los solteros les preguntamos, ¿qué buscan? ¿Buscan acaso esposas o esposos con figuras corporales conforme al mundo? ¿Todavía estamos buscando eso? ¿O con maravillosos estados espirituales? ¿Quieren una pareja que satisfaga las expectativas de sus ojos o las expectativas de su espíritu? ¿Buscan una pareja que satisfaga y agrade los puntos de vista, la percepción y los ojos pecaminosos de sus familiares y amigos impíos? ¿O la mirada del Señor y los consejos de los hermanos en la fe? ¿Qué estamos buscando? Hermanos, que nuestros esfuerzos y nuestro tiempo estén dedicados para que podamos ver la Jerusalén celestial, para que podamos ver la belleza espiritual de nuestra esposa, de nuestro esposo, para que podamos ver la verdadera belleza, la belleza de la santidad, que nuestros ojos estén atentos a lo espiritual, que nuestro esfuerzo y nuestro corazón trabajen y caminen para ver lo que vio Esteban antes de morir y lo que el Señor le dijo a Natanael que vería. Vayamos a Juan 1:49 al 51.
Qué ataque tan duro que me ha dado el enemigo al inicio de la prédica. Juan 1, 49 al 51, dice la palabra del Señor. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, clamemos al Señor para que nos dé un nuevo corazón y unos ojos espirituales para que veamos estas gloriosas maravillas. Que podamos ver el cielo de Dios. Amén. Que podamos ver el cielo abierto y ángeles que suben y bajan. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Hermanos, todo esto que hemos mencionado y mucho más prometió Satanás al Señor para tentarlo. Y si bien sabemos que el enemigo no es el dueño del oro y la plata, no podemos negar que es Él quien ha dado las estrategias, el conocimiento y las trampas a los poderosos del mundo, y no a pocos adinerados y famosos para hacer sus fortunas. Esto es lo que no ven los ojos impíos, que la fama, el poder y el dinero es tan solo las vanaglorias que ofrece Satanás. No digamos mentiras. Es imposible encontrar un famoso, un millonario, un papa o un poderoso que no haya salido por los medios de comunicación haciendo señales o mostrando símbolos satánicos. No hay uno solo. Y eso cuando no tienen las marcas de sus pactos impresos en sus cuerpos. Son las vanidades y las vanaglorias del mundo lo que nos ofrece Satanás para que lo adoremos, para que estemos en sus manos, para que nos desviemos de la fe, para que nuestros ojos estén puestos en el pecado y no en Cristo, para que nuestro tesoro no sea la perla de gran precio, sino las baratijas de la ramera. Nos dice Apocalipsis 18, 12 al 13. Nos está hablando de la caída de la gran ramera y dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Hermanos, sabemos que el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Por eso, tomados de la mano y con el favor de quien venció la tentación y el maligno, debemos luchar contra el pecado para vencerlo y vencer también toda tentación y todo engaño del enemigo que venga a nosotros. Hermanos, estemos atentos a las advertencias y los consejos del único Dios verdadero y de la palabra de verdad. Nos dice el Señor en 1 Timoteo 6, 8 al 10. Ya lo hemos parafraseado. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe
y muchos fueron traspasados de muchos dolores. Recordemos que no necesitamos ser ricos ni famosos para caer en estos pecados. La codicia y la envidia nos llevan allá y luego a la condenación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En realidad, hermanos, como hombre el Señor soportó muchas tentaciones, no solo las que el enemigo le puso directamente. Recordemos que incluso Satanás usó a Pedro en ellas. Ni qué decir de su arresto y sacrificio. Desde el principio hasta el final de el enemigo se hizo presente para tentarlo y agudizó mucho más su ataque cuando estaba en la cruz. Vayamos a Marcos 8, 31 al 32. El enemigo usa a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos. Estaba usando a Pedro, dice la palabra del Señor, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, acordemos que Pedro, dice en otro evangelio, le dijo: nada de esto te acontezca, Señor. Y le dice el Señor: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde están nuestras esperanzas? Miremos las otras tentaciones. Recordemos los que están frente al Dios Todopoderoso, hecho hombre, pero sigue siendo Dios. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muestre su poder, bájese de la cruz. Y otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Nos dice Marcos 15, 31 al 32. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Siempre hemos preguntado lo mismo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento si hubiéramos sido el Hijo de Dios? ¿Qué hubiéramos hecho? Si hay algo que duele, es la humillación y la ofensa. Eso estaba haciendo Satanás, tentándolo para que demostrara su poder y renunciara a morir en la cruz. Sabemos que Satanás es astuto, y si miramos, siempre las tentaciones al Señor se las hizo como hijo de Dios.
No espere que el diablo lo tente a usted con algo que a usted no le gusta o no tiene alguna afinidad a ello. En este caso, la hizo como hijo de Dios, tentándolo para que, desobedeciendo al Padre, mostrase su poder, o poner al Padre a prueba por medio de las tentaciones del Hijo. Pero al parecer, Satanás no comprendía bien a quién estaba tentando. O como se ha dicho, quiso aprovechar la condición humana, esta situación de debilidad del Señor, para procurar su caída. Pero como Satanás no lo sabe todo, ignoraba que quien nació sin pecado resistiría al pecado. El Hijo vino con un propósito y en su santa obediencia al Padre lo cumpliría al pie de la letra. Cristo, como fiel Hijo del Padre, se mantendría en santidad, asido de la mano del Espíritu Santo, quien con su poder le ayudaría a soportar el más cruel sacrificio y luego la misma ira del Padre. Hermanos, el Señor sabía perfectamente a qué venía. Sabía lo que tenía que soportar y en su obediencia y amor al Padre y a los hombres, incluso venció su condición humana para enfrentar y vencer la tentación, el pecado y el mismo dolor. Vayamos a Juan 18, 33, 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hermanos, Satanás no es dueño de nada, ni tiene el poder absoluto de las naciones. Al único que el Padre dio toda autoridad y poder sobre todas las cosas es a nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos rendir nuestras vidas, a quien debemos entregar nuestros corazones. Nos dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Nos dice la Escritura en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, Satanás es tan solo un impostor, un usurpador, un engañador que fue vencido por Cristo y que será echado en el lago que arde con fuego y azufre por el mismo Señor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí
que venían ángeles y les servían. Eso deberían decirle los católicos al Papa y a todos esos que enseñan idolatría. Deberían decir: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el que venció la muerte y el dolor, ¿no habría de vencer a Satanás y a las tentaciones? Nosotros debemos decir como el apóstol Pablo: sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe debe estar en el único que venció el pecado y la tentación, el único que pisa la cabeza de Satanás, al único que, siendo en forma de hombre, triunfó sobre la tentación y el maligno. Por tanto, el único que nos puede librar del pecado y de Satanás, el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra del Señor, que lo terminamos cantando hace 15 días: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice Hebreos 2:17 al 18: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es el único que venció la tentación y el pecado. Dice la misma Escritura: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en aquel que dio hasta la última gota de sangre en rescate por el perdón de nuestros pecados, en aquel que, siendo Dios, se hizo hombre y murió en sacrificio, tomando nuestro lugar ante la ira del Padre. Nuestros ojos deben estar puestos en quien venció la muerte para darnos vida eterna. Amén. Nuestros ojos deben estar puestos en el único que nos puede librar de las tentaciones del enemigo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, te clamamos, Señor. Ayúdanos a caminar hacia la santidad, Señor. Danos, Señor, ojos espirituales para que podamos discernir, Señor, los engaños del enemigo, Señor. Danos, Señor, ojos espirituales para que podamos decir: vete, Satanás. Señor, ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti y solo en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.